Hey, Dios te bendiga. Te saluda tu amigo el evangelista Gary Lee. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes que me están viendo en cualquier esquina del mundo, especialmente los que están en Latinoamérica, mi gente, mi pueblo. Dios bendiga a los hermanos de México y de Centroamérica y de Sudamérica y de Europa. Bueno, tenemos gentes que nos escriben, que nos ven desde Centroamérica, bueno, desde el centro de África, de lugares increíbles. Quiero decirles que hoy estamos a martes, el día 24 de enero 2023. Hay algunas cosas que se están moviendo de una manera muy rápida, muy veloz, y todo esto está indicando que estamos dentro de una recta final. Mire, ¿qué les he dicho en los últimos días? Israel ha sido, es y siempre será el reloj profético de Dios. Entendamos una cosa: la nación de Israel marca, define, determina todos los eventos que están tomando lugar en el mundo, y esto es profético, esto es extraordinario. Sabemos en este momento, por ejemplo, que en el día de hoy el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió con el rey Abdalá de Jordania. El rey Abdalá, el hijo del rey Hussein, que fue amigo de Israel años atrás y que en el año 1994 estableció relaciones diplomáticas y la paz con Israel. De hecho, Israel y Jordania establecieron la paz en el 94. En el 79, Israel y Egipto establecieron relaciones diplomáticas y la paz. Y luego sabemos de los acuerdos abrahámicos que tomaron lugar hace 3 años atrás o 4 años atrás con el presidente Donald Trump, que pudo intermediar, y Israel tiene relaciones diplomáticas con Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Marruecos, y parece que ahora que Benjamín Netanyahu ha tomado las riendas de la nación otra vez, parece que se cree que en el futuro muy cercano y posiblemente este año, Arabia Saudita establezca relaciones diplomáticas con Israel. Toda la profecía de la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra. El tema es este, y la pregunta que yo hago: ¿judíos tomarán control del monte del templo en el futuro cercano? Por muchos años el monte del templo, que está detrás del muro de los lamentos, es el lugar donde se encuentra el tercer lugar más santo para los musulmanes del mundo entero. Está la mezquita de Al-Aqsa y está el domo de la roca, la cúpula dorada. Sabemos muy bien que ese lugar está ahí desde hace 1390 y algo de años, y ese lugar, después de la Meca, que está en Arabia Saudita, y Medina, es el lugar más santo para los musulmanes. En el año 1967, cuando los judíos fueron atacados en la nación de Israel por estas naciones que lo rodean, la guerra de los 6 días, Israel pudo tomar control de la parte este de Jerusalén, que también tenía el muro de lamentos y el monte del templo. Ahora, pasando años, esto ha quedado bajo la supervisión de Jordania. Es una supervisión religiosa. Jordania tiene supervisión religiosa, solamente la parte religiosa de ese monte del templo, aunque todo esto es parte de Israel. Ha habido conflicto, ha habido pleitos, usted sabe muy bien, la intifada, 2 ocasiones en los últimos 20, 30 años, y luego más recientemente, cada vez que un judío sube y empieza a orar, se levantan los palestinos, los musulmanes, y empiezan a lanzar piedras, aún desde el Al-Aqsa, que es una mezquita, y pusieron ahí como si fuera una base para lanzar piedras, cócteles de molotov, etc. Ahora que Benjamín Netanyahu ha sido reelegido como primer ministro, y esto es extraordinario, esto realmente es algo que los rabinos mismos de Jerusalén han dicho, que Netanyahu, conocido cariñosamente como Bibi en Israel, Bibi, podría ser el último primer ministro de la nación judía. Pero ¿cómo llegó al poder si hay 120 escaños en el parlamento? El sistema político de Israel es un sistema parlamentario como en Inglaterra, acuérdense muy bien, y 120 escaños. El partido que tenga la mayoría de los escaños, de los asientos, que son 60 o 61, puede formar su gobierno. Han habido como no sé cuántas elecciones en los últimos años, pero en la última elección que hubo, Netanyahu pudo tener 64 escaños. ¿Quiénes lo ayudaron? Los religiosos de la ultraderecha, los que están
con él. Y esto significa que ahora él está bajo una tremenda presión de avanzar el proyecto. Recuerde que el Instituto del Templo quiere tener su tercer templo. Y hicieron una encuesta hace poquito y más del 50% de la población en Israel están totalmente a favor de que se tenga ya el tercer templo judío. Todo está preparado. Sabemos, por ejemplo, que compraron una parcela en el Monte de los Olivos para llevar a cabo el sacrificio de la vaca roja. El 15 de septiembre del año pasado, 5 vacas rojas que fueron criadas en el estado de Texas, donde estoy yo, fueron transportadas a Israel, pasaron una semana de cuarentena en Haifa y hoy todavía hay judíos ortodoxos que las están cuidando para que se mantengan impecables. Los utensilios, el candelabro que es el menorá de una sola pieza de oro, el aceite, vestimentas, etcétera, jóvenes preparándose para el sacerdocio, todo esto se está preparando en Israel y ya está todo listo. Lo que falta es el lugar donde pueden levantar el tercer templo. El primer templo, recuerde que duró 400 años y fue destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Pasa 70 años, se levanta el segundo templo y el segundo templo duró casi 500 años, 19 años antes de Cristo, el famoso Herodes el Grande, el megalomaniático, el déspota, el loco, el genio, él hizo más grande el segundo templo, pero en el año 70 después de Cristo sube a Jerusalén el general Tito, de las tropas romanas, hijo de Vespasiano, que era emperador, destruye Jerusalén y destruye el segundo templo, y lo único que quedó fue el muro de los lamentos. Desde el año 70 después de Cristo hasta este momento, el pueblo judío no ha tenido su tercer templo y tiene que ser levantado en el mismo lugar donde estuvo el primero y el segundo templo, que es el monte del templo. Recuerde que Jerusalén ha estado en manos de diferentes naciones, civilizaciones y pueblos y ejércitos, y allá por el tiempo del año 690 después de Cristo, ya cuando había muerto Mahoma, entonces fue que levantaron ese famoso mezquita de Omar, el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Sabemos muy bien que es un conflicto y que sería el inicio de una guerra más grande que la Tercera Guerra Mundial, religiosamente hablando. Pero de alguna manera milagrosa, pronto el pueblo de Israel tendrá acceso, ya tienen acceso. Ha habido un conflicto por años, pero tienen acceso. Los judíos pueden subir, pero no los dejan orar. Yo subo cada rato, llevo a mis grupos, muchos no van a ese lugar, porque fue el lugar donde estaba el templo de Salomón, y yo subo, pero no nos permiten orar, ni arrodillarnos tampoco, ni tomarnos de la mano con mi esposa, ni nada. Es una situación muy, muy seria. Pronto, mi pregunta es, ¿judíos tomarán control del monte del templo? Creo que estamos más cerca que nunca de esta realidad. Creo que sí. En el día de hoy, Benjamín Netanyahu se reúne con el rey Abdalá en Jordania y están tratando muchos asuntos, incluyendo, supongo yo, el asunto de la supervisión del monte del templo, que ha sido muy conflictivo. Pero póngame atención, Dios está con Israel. Israel es la nación escogida, es el pueblo elegido. Dios apoya, bendice, protege y defenderá siempre la nación suya. Israel es la niña de los ojos de Dios. Y cuando miramos todo esto desde la perspectiva profética, sabemos muy bien que estamos hoy más cerca que nunca de la realización, del levantamiento, del inicio de la construcción de un tercer templo. Israel puede, el pueblo judío puede levantar su tercer templo en muchas partes de su nación. Hay territorio, lo pueden hacer afuera de Jerusalén, a un ladito de Jerusalén, hay muchos lugares. Tiene que ser levantado en el mismo lugar donde estaba el primero y el segundo templo, que ahora mismo lo que obstruye es la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, la mezquita, la cúpula dorada. Entonces es una situación tremenda, pero yo creo con todo mi corazón, cuando miramos todos los elementos, miramos por ejemplo Rusia,
miramos por ejemplo los reyes del Oriente, China, miramos por ejemplo el escenario de Europa, miramos por ejemplo el antisemitismo que hay en el mundo, pero también miramos por otro lado que muchos países árabes ya se están definiendo establecer relaciones con Israel. Mire, el odio que hay contra Israel ha sido impresionante, pero en los últimos 10, 15 años, muchos de estos países árabes decidieron esto: vamos a llevar la fiesta en paz, vamos a establecer relaciones con Israel. ¿Por qué razón? Porque al principio todos defendían a los palestinos, pero se dieron cuenta que los palestinos no solamente quieren la ciudad este de Jerusalén, o sea, la mitad, no solamente quieren ciertas partes o territorios, quieren todo. El pueblo palestino no quiere Israel allí. Ellos quieren controlar todo, quieren sacar a los judíos y quieren matarlos a todos. Ni siquiera reconocen la existencia del Estado judío. Por eso es que es imposible con ellos. No se puede negociar con ellos. Tenemos a los terroristas de Hamas, que son palestinos que están en Gaza controlando la población allí, y obviamente el grupo Fatah, que está manejado por Mahmoud Abbas, que también es otro de liberal loco también de ellos. Todos están en la misma línea. Por eso es que se cree, y hemos hecho un análisis completo sobre este tema, que Arabia Saudita, el rey Salmán y toda esta gente que están en estos otros países que rodean, porque muchos van de acuerdo con Arabia Saudita. El momento que Arabia Saudita diga hacemos la paz con Israel, todos van a caer en línea. Pero nos vamos a la Biblia y cuando leemos las profecías de Daniel 600 años antes de Cristo, óyeme, Daniel, que profeta de Dios usó grandemente, sabemos muy bien que Daniel hablaba sobre el pacto que hará Israel con sus naciones enemigas. Y esto define el periodo que estamos viviendo, que es el periodo apocalíptico, pero todo esto realmente se va a ver en apogeo dentro del periodo de la gran tribulación, que es la semana 70 de Daniel. Amigos, nunca habíamos estado tan cerca de este periodo. ¿Qué significa esto? A eso quiero llegar. Significa que el rapto de la iglesia está más cerca que nunca. Como dice el americano, put one and one together, it becomes two. 2 más 2 son 4, 4 más 4 son 8. Sumamos matemáticamente, vemos todo lo que está pasando. Ahora mismo, por ejemplo, el aceleramiento en cuanto a las relaciones con otros países enemigos de Israel. Y que Benjamín Netanyahu, que muchos dicen que fue un milagro porque lo habían destituido, lo querían llevar a juicio. Yo le dije a mis amigos en Israel, Netanyahu, conocido cariñosamente como Bibi, Benjamín, va a ser de nuevo el primer ministro de Israel. Lo va a ser. Muchos me dijeron, estás loco, tú ni vives aquí. Soy judío, pero no vivo ahí, pero entiendo, conozco y tengo un sentimiento y un análisis y veo y miro desde la perspectiva profética lo que está pasando y sé que juega un papel importante. Netanyahu ha sido el primer ministro más extenso que ha tenido la historia de Israel como líder, desde los días de, por ejemplo, David Ben Gurión, que fue el primer ministro, y todos estos primeros ministros que han existido, ninguno ha sido tan agresivo, tan de la derecha, tan conservador como Benjamín Netanyahu. De hecho, los otros días cerca de 100,000 personas se reunieron en Tel Aviv protestando contra él, pero él sigue adelante. Él es el hombre fuerte, él tiene toda la autoridad y él ha dicho que él va a enfrentar, si es necesario, a Rusia. ¿Por qué? Porque él va a apoyar a Ucrania. De hecho, en las últimas semanas hay información que define que él está dispuesto a dar inteligencia y ayudar en muchas otras áreas, hasta con armas, al presidente Volodymyr Zelensky. Esto es una situación que trae un efecto dominó que podría también afectar la relación entre Rusia e Israel. Recuerda que Rusia protege a Irán, Rusia protege también a Siria, y Siria es enemigo de Israel, donde están recibiendo armas de Irán que son transportadas hasta Siria y las meten en almacenes que están cerca del aeropuerto de Damasco, la capital de Siria, y constantemente los aviones de la Fuerza Aérea Israelí están lanzando ataques para destruir estos almacenes. Pero si Rusia
dice ya no hagan esto, podría complicar la situación y podría haber un enfrentamiento entre Rusia e Israel. Ahí es donde vemos el profeta Ezequiel, capítulos 38 y 39, Gog y Magog, la tierra y el hombre, donde sabemos que va a haber eventualmente una invasión de Rusia a Israel. Estas cosas están encima, estamos en la víspera, estamos entrando, estamos al borde de contemplar la realización de todos estos asuntos políticos, proféticos. Así que los que me están viendo, por eso yo pregunto, ¿judíos tomarán control del monte del templo? Estamos más cerca que nunca de esta realidad. Puede ser este año, pero si es este año, eso significa, escuche bien, que el Señor puede venir este año. Yo no estoy diciendo cuándo va a venir el Señor. Quiero que quede claro, quiero ser muy enfático en este punto. Nadie sabe del día ni de la hora, del momento que Jesucristo vendrá por su pueblo. Nadie, solamente el Padre que está en los cielos. La venida del Señor, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, podría ocurrir en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 8 meses, un año. Nadie sabe, pero esto estoy seguro, que ya el tiempo se está acabando. El tiempo se está terminando. Lo que estamos contemplando ahora es simplemente una prórroga, una extensión de misericordia que Dios nos ha dado a todos, especialmente a los cristianos, para que se preparen y se arreglen sus cuentas con Dios. Judíos tomarán control del monte del templo, lugar donde se va a levantar el tercer templo. Es muy posible y estaremos cerca en el futuro cercano de esta realidad. Estamos viviendo un momento tremendo, muchas cosas se están pasando. Iglesia, yo te digo, seguimos orando por Israel, seguimos bendiciendo esta nación, orando por ella, pero cuando miramos todos los elementos, los actores y el gran escenario internacional, pero sobre todo profético, sabemos que estamos ya en este periodo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, el apóstol Pablo dijo: os hablo de un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Por años hemos deseado, anhelado, añorado la venida del Señor, y Cristo va a venir. Y cuando el Señor levante a su iglesia, que vamos a entrar a las bodas del Cordero 7 años, entonces aquí el mundo va a entrar al periodo de la semana 70 de Daniel, y en ese periodo es cuando se manifestará el anticristo. ¿Quién es? Es la pregunta del millón. Nadie sabe, no podemos especular, porque todavía no puede ser revelado, porque hay algo que impide su revelación o que se conozca, y es la iglesia que está en la tierra. Estamos muy cerca de todo esto. Todo está listo en Israel. Tienen el candelabro, el menorá de una sola pieza, tienen el aceite, tienen la vestimenta, tienen el utensilio, jóvenes preparándose para el sacerdocio. Todo está preparado en Israel. Todo está listo. Solamente estamos esperando que el Señor venga y el mundo va a entrar a la tribulación. La nación de Israel, con tristeza lo digo, será bien engañada, porque va a ser algo tremendo. El engaño va a ser grande, porque cuando aparezca el anticristo como una figura extraordinaria, carismática, él lo primero que va a hacer es engañar al pueblo judío. Yo me acuerdo hace años que el evangelista y maestro y teólogo de Biblia Jimmy Swaggart presentó una hipótesis, presentó una teoría, pero dijo: posiblemente esto sea una realidad tremenda. Hay muchas cosas que no están tan claras, y somos sinceros, yo soy un maestro de Biblia, también enseño profecía, pero él dijo: ¿cómo es posible que el pueblo árabe, los musulmanes, entreguen arriba el monte del templo en manos del pueblo judío? Mire, cuando el anticristo aparezca en ese periodo de la tribulación, va a ser tan grande el engaño, tan tremendo, que aún a los musulmanes podrá engañar. Y al principio se va a sentar con ellos y les va a decir: vamos a negociar con Israel, vamos a llevar la fiesta en paz, vamos a permitir que los judíos tengan un tercer templo. Si lo van a hacer a un lado, si van a sacar la mezquita de Omar, si van a... algo va a pasar. Y esta es
la presentación que hizo Jimmy Swaggart. Dijo, de alguna manera esto podría ser muy posible o muy probable que haga un negocio, pero también el anticristo le va a decir, cuando llegue un momento, cuando llegue la oportunidad, yo mismo me voy a ocupar de ese templo y voy a entonces ir contra Israel. O sea, todo esto que presentó Jimmy Swaggart fue, pero no solamente tenía sentido común, sino que Jimmy Swaggart es un tremendo maestro de Biblia. Tiene como 70 años en el ministerio. Y fue algo que me dejó pensando. Y muchos de los grandes exégetas y teólogos y escatólogos, aunque no tengo el título de escatólogo, conocemos bien la escatología. Y muchos de los temas que les toco todos los días encajan perfectamente bien dentro del cuadro escatológico. Sabemos muy bien que al final del día, el mundo será tan engañado, Israel será tan engañado, y los árabes también, que van a poder tener su tercer templo. Y luego de la mitad de la tribulación, ¿qué es lo que va a pasar? La abominación desoladora. Es cuando el anticristo se quita la careta, y ahí es cuando entonces lo conocerán como describe el capítulo 13 de Apocalipsis, la bestia de revelación. Mi amigo, estamos cerca de todo esto. Por eso mi pregunta, ¿judíos tomarán control del monte del templo? Puede ser más cerca que nunca. Estamos en la víspera de todas estas profecías. Desde la ciudad del Paso, Texas, invitándote que te mantengas conectado conmigo. Si estás en mi página de Facebook, pícale ahí para que puedas seguirme todos los días. Si estás en mi canal oficial de YouTube, Evangelista Gary Lee, hay un cuadrito, suscríbete para que todos los días podamos estar contigo. Invita a tus amigos, tus familiares, y te voy a pedir un favor, comparte en este momento sin falta esta transmisión. Todos deben de saber que Cristo viene pronto. Desde la ciudad del Paso, Texas, para todas las naciones del mundo, diciéndote Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.